Si te gustan las historias de justicia, verdad, redención y segundas oportunidades, no olvides darle clic al botón rojo para suscribirte, porque hoy te voy a contar una historia real, profunda, llena de dolor, pero también de esperanza, una historia que me marcó el alma y que todavía me conmueve al recordarla. Me llamo Cristian, soy un hombre sencillo, trabajador, respetuoso de familia, y durante más de 30 años he vivido con la misma convicción, que la honestidad es el pilar más fuerte que puede tener un ser humano, y que aunque el mundo gire al revés, uno siempre debe mantenerse de pie con la frente en alto y la conciencia limpia. Pero hubo un momento en mi vida en que todo eso estuvo a punto de quebrarse, no por algo que hice, sino por algo que me acusaron de haber hecho sin pruebas, sin preguntar, sin darme siquiera la oportunidad de defenderme. Y lo peor de todo es que esa acusación vino de alguien que debería haber sido mi aliado, mi hermano por elección, mi cuñado. Todo empezó en una tarde de domingo como tantas otras, esas tardes que uno atesora en el corazón sin saber que serán las últimas de su inocencia. El sol caía suave sobre el patio trasero, el aroma del mole casero se mezclaba con el olor a pan recién horneado, los niños corrían descalzos sobre el pasto, riendo y persiguiéndose con globos. Los abuelos estaban sentados bajo la sombra del naranjo contando historias de su juventud, y todos estábamos reunidos alrededor de la mesa, compartiendo no solo comida, sino cariño, tiempo, risas, ese tipo de momentos que no se pueden comprar con dinero y que uno cree que durarán para siempre, pero en cuestión de segundos, todo ese mundo de calma se hizo añicos, porque en medio de esa paz mi cuñado se levantó de golpe con el rostro enrojecido, los ojos inyectados en ira, y una voz que no era la suya, sino la de alguien poseído por la sospecha, y gritó frente a todos: «Tú me robaste las herramientas, no te hagas el inocente», y con esas palabras mi vida entera se tambaleó. Sentí como si el aire se hubiera convertido en plomo, como si el tiempo se detuviera y todos los sonidos se apagaran excepto el latido acelerado de mi corazón, porque no era una simple duda, no era un comentario en voz baja entre cuatro paredes, era una acusación lanzada como una bomba en medio de la fiesta, delante de mi esposa, de mis suegros, de mis cuñados, de mis sobrinos, de mis vecinos, incluso de los amigos de la familia que habían venido a compartir el almuerzo. Me señaló con el dedo, repitiendo una y otra vez que yo le había robado sus herramientas más valiosas, el taladro eléctrico que usaba para arreglar las cosas de la casa, la caja de llaves francesas que heredó de su abuelo, y sobre todo, el esmeril que había pertenecido a su padre, un hombre ya fallecido, cuya foto aún colgaba en la pared del taller, y que para él no era solo una máquina, sino un pedazo de su infancia, un recuerdo tangible de las tardes que pasaba viendo a su papá arreglar lo que parecía irreparable. Y decía que ese esmeril tenía un valor sentimental que no se podía medir en pesos, y que yo lo sabía perfectamente, porque semanas antes lo había ayudado a ordenar su cochera, y que por eso solo yo conocía la ubicación exacta de cada cosa, y que por eso no podía haber sido otro más que yo. Yo, temblando por dentro pero tratando de mantener la compostura, le dije que jamás en mi vida había tomado algo que no me perteneciera, que respeto profundamente lo ajeno, que desde niño me enseñaron que lo que no es tuyo no lo toques, y que acusarme así, sin pruebas, sin testigos, sin siquiera darme la oportunidad de hablar, era una injusticia que manchaba no solo mi nombre, sino también el respeto que se debe entre hermanos. Pero él no me dejaba terminar una sola frase, me interrumpía, gritando que ya estaba cansado de mis mentiras, que ya no iba a seguir fingiendo que confiaba en mí, y que si no le devolvía lo que había robado iba a llamar a la policía. Y en ese momento sentí un frío recorrer mi espalda, porque entendí que esto ya no era una simple discusión familiar, era una amenaza real, con consecuencias legales, con posibles arrestos, con la posibilidad de que me trataran como un delincuente por algo que ni siquiera había hecho. Mi esposa me miraba con los ojos llenos de lágrimas, dividida entre el amor que me tiene y el lazo de sangre que la une a su hermano, sin saber a quién creer, porque por un lado estaba yo, su marido, el padre de sus hijos, con quien ha compartido más de 25 años de vida, y por el otro estaba su hermano, con quien creció, con quien jugó de niños, con quien lloró la muerte de su padre, y eso dolía más que la acusación misma, porque vi en sus ojos la duda, y la duda de alguien que amas es más afilada que cualquier cuchillo. Le dije a todos los presentes que revisaran mi casa de arriba a abajo, que abrieran cada cajón, miraran en el garaje, en el trastero, en el auto, en el patio, en cualquier rincón, que no tenía nada que esconder, que estaba dispuesto a lo que fuera con tal de limpiar mi nombre. Pero mi cuñado solo se rió con desprecio, cruzó los brazos y dijo que eso no demostraba nada, porque los ladrones saben esconder bien lo que roban, y que yo era inteligente como para no dejar rastros, y esa sonrisa burlona fue como una bofetada en el alma, porque en ese instante supe que no le importaba la verdad, solo quería humillarme, castigarme, alejarme de la familia,
y hacerme pagar por algo que ni siquiera sabía por qué, tal vez por envidia, tal vez por resentimientos guardados, tal vez por simple maldad, pero lo que sí supe es que en ese momento perdí más que una acusación. Perdí la confianza de quienes creía que me conocían. Después de ese día, mi vida se volvió un infierno silencioso, las reuniones familiares siguieron, pero yo ya no era invitado, las llamadas dejaron de llegar, los mensajes de cumpleaños desaparecieron, y cuando coincidíamos en algún evento, el ambiente se volvía tenso e incómodo, como si yo cargara una mancha invisible que todos podían ver menos yo. Escuché por terceros que mi cuñado contaba la historia a todo el que quisiera oírlo, incluso a personas que ni siquiera me conocían, y que la exageraba cada vez más, diciendo que yo me aprovechaba de la familia, que no era la primera vez que hacía algo así, y que incluso alguien le sugirió hacer una denuncia formal, y esa idea me tenía sin dormir por las noches, sentado en la orilla de la cama, mirando el techo, preguntándome cómo probar mi inocencia cuando ni siquiera sabía quién había sido el verdadero culpable, porque si no fui yo, ¿quién fue? Y porque mi cuñado no investigó antes de acusarme. Mi esposa sufría en silencio, la veía llorar abrazada a su almohada, preguntándose cómo su propia familia podía creer algo tan bajo de mí, y yo trataba de ser fuerte por los dos, pero por dentro me sentía solo, abandonado, traicionado, como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Empecé a cuestionarlo todo, a perder la fe en las personas, en la justicia, en la palabra de la gente, porque vi como una mentira bien contada, dicha con convicción y en el momento preciso, puede destruir reputaciones en minutos, y como nadie se detiene a preguntar si en verdad es cierto, porque es más fácil creer lo peor que darle a alguien el beneficio de la duda. Pasaron semanas así, llenas de tensión, de miradas incómodas, de silencios que pesaban más que cualquier grito, hasta que un día, cuando ya pensaba que nadie iba a creer en mí, apareció quien menos esperaba. Una mañana, mientras barría la banqueta de mi casa como hago todas las mañanas desde que me jubilé, vi al vecino de mi cuñado acercarse lentamente. Era don Fermín, un señor de más de 80 años, viudo desde hacía más de una década, callado, respetuoso, trabajador toda su vida como albañil. Aún conservaba las manos ásperas y llenas de cicatrices de tanto trabajar. Era de esos hombres que hablan poco, pero cuando lo hacen, siempre dicen algo con sentido, con sabiduría, con peso. Me saludó con la cabeza y me dijo en voz baja, casi en un susurro, que quería platicar conmigo porque había escuchado lo que se decía de mí y que no le parecía justo. Le invité a pasar, le ofrecí un vaso de agua fresca de Jamaica como hago siempre con los invitados, y nos sentamos en la cocina, frente y ahí, sin rodeos, sin dramatismo, me contó algo que me dejó sin palabras. Me dijo que días antes de que desaparecieran las herramientas, había visto al sobrino de mi cuñado, un joven de apenas 22 años que había estado viviendo en la casa de su tío desde que perdió su trabajo, entrar varias veces a la cochera, cargar cajas y meter herramientas a una camioneta vieja, oxidada, con las riñes torcidas y pegadas con calcomanías de la feria de San Marcos. Lo hacía a escondidas, mirando a todos lados como quien sabe que está haciendo algo mal, y que una vez hasta dejó caer una llave que recogió rápido, como si tuviera miedo de que alguien lo viera. Don Fermín me explicó que al principio no dijo nada porque pensó que tal vez el muchacho tenía permiso de su tío, pero después supo de la acusación contra mí, y se le partió el alma, porque me conocía desde que me casé, sabía que yo era un hombre de palabra, que nunca había faltado al respeto a nadie, que siempre había sido el primero en ayudar cuando alguien necesitaba algo, y que verme así, humillado, señalado, dolido, le dolía más de lo que podía expresar, y me aseguró que aunque no tenía nada que ver en el asunto, ya no podía quedarse callado porque su conciencia no se lo permitía, y que estaba dispuesto a decir la verdad frente a todos, aunque le costara perder la paz en su vejez. Sentí un alivio tan grande que las lágrimas se me salieron solas, pero también sentí una rabia profunda, porque mientras yo cargaba con la vergüenza pública, el verdadero culpable seguía libre y callado, incluso viviendo bajo el mismo techo que su tío, comiendo de su mesa, durmiendo en su casa, mientras yo era tratado como un paria, como un ladrón, como un extraño en mi propia familia. Decidimos hablar primero con mi suegra, una mujer sabia, fuerte, con más de 80 años, que ha sido el pilar de la familia desde que su esposo falleció. Le contamos todo lo que don Fermín sabía. Ella dudó al principio, no por desconfiar de mí, sino porque le dolía pensar que su propio nieto pudiera haber hecho algo así. Pero al ver la tristeza en mis ojos y la firmeza en la voz del anciano, aceptó organizar una reunión familiar con todos los involucrados, y así fue como un sábado por la tarde. Todos volvimos a estar reunidos en esa misma sala donde semanas antes me habían humillado, pero esta vez el ambiente era distinto, cargado de tensión, sí, pero también de una esperanza tímida, casi invisible, pero presente. Mi cuñado llegó con la misma actitud de siempre, seguro de sí mismo, con los brazos cruzados y la mirada desafiante. Cuando vio a don Fermín sentado en la sala,
frunció el ceño y le preguntó qué hacía ahí, pero nadie respondió, y cuando todos estuvimos sentados, don Fermín tomó la palabra con una calma que impresionó a todos, no alzó la voz, no acusó a nadie. Solo contó lo que vio con lujo de detalles, dijo que fue un martes por la tarde, alrededor de las 5, cuando vio al sobrino entrar a la cochera con una llave que sacó de su bolsillo, que cargó una caja metálica y la metió en la camioneta, luego regresó por el esmeril, lo envolvió en un trapo viejo y lo escondió detrás del asiento del copiloto, después de eso cerró todo con cuidado y se fue mirando a los lados como si tuviera miedo de que alguien lo viera. Y el silencio que siguió fue tan profundo que se oía el tic-tac del reloj de pared y el crujido del sillón donde estaba sentado mi cuñado, su rostro se puso pálido, empezó a sudar y a balbucear, diciendo que don Fermín estaba confundido o que lo hacía por rencor, pero el anciano solo lo miró fijo y le dijo que en 80 años nunca había mentido, y no iba a empezar ahora. Entonces llamaron al sobrino, un joven que apenas salía de la adolescencia, con la vida por delante pero ya cargando errores que lo marcarían para siempre. Al principio negó todo, se puso nervioso, se levantó de su asiento y empezó a caminar de un lado a otro, sudaba frío, se pasaba la mano por la frente y decía una cosa y luego otra. Pero la presión era demasiada, y al final se derrumbó, rompió en llanto y confesó entre sollozos que si se había llevado las herramientas, que las había vendido a un conocido en el mercado de pulgas para pagar deudas de apuestas que tenía en una casa de juegos clandestina. Dijo que cuando vio que su tío me acusaba a mí no tuvo el valor de hablar porque le daba miedo que lo corrieran de la casa y que lo desheredaran, y que pensó que yo era fuerte y que lo superaría, pero que ahora se arrepentía y que daría lo que fuera por arreglar el daño. En ese momento todas las miradas se volvieron hacia mi cuñado. Mi suegra se levantó lentamente con lágrimas en los ojos y le dijo con una voz quebrada: «Hijo, ¿cómo pudiste acusar a tu propio cuñado sin siquiera investigar a quien de verdad debías mirar? ¿Cómo pudiste dejar que la sospecha te cegara y destruir a un hombre inocente en nombre de algo que ni siquiera perdiste por completo?» Mi esposa no aguantó más, se levantó de su silla y me abrazó con una fuerza que nunca olvidaré, como si quisiera protegerme de todo el daño que ya me habían hecho, y me susurró al oído: «Perdóname por dudar ni un segundo de ti». Yo solo le acaricié el cabello y le dije que no tenía que pedir perdón, porque el amor verdadero siempre regresa al mismo lugar. Mi cuñado bajó la cabeza y trató de disculparse, tartamudeando que lo sentía, que no sabía qué decir, que se había dejado llevar por la ira, pero sus palabras sonaban huecas, vacías, sin peso. Después de todo lo que había dicho y hecho, yo no grité, no lo insulté, no lo humillé como él lo hizo conmigo, solo le dije con la voz tranquila pero firme: «La mentira puede correr rápido, montada en la ira y el miedo, pero la verdad siempre llega, aunque tarde, y cuando llega, lo pone todo en su lugar». Desde ese día mi nombre quedó limpio, pero las cicatrices del alma no desaparecen tan fácil, el respeto que perdí no se recupera con una disculpa, y la confianza rota tarda mucho en volver a tejerse. Don Fermín se convirtió en un amigo al que visitamos cada semana, le llevamos comida, le ayudamos con las compras, y a veces solo nos sentamos en su patio a escuchar sus historias de juventud. Él es para mí un ejemplo de integridad, de valentía, y de que nunca es tarde para hacer lo correcto. Mi cuñado perdió el respeto de muchos en la familia, y aunque con el tiempo las cosas se han suavizado, ya no es el mismo, la relación quedó marcada, y él carga con la culpa de haber preferido la sospecha a la investigación. El sobrino tuvo que trabajar durante meses en una ferretería para pagar lo que vendió, y recuperar aunque fuera una parte de la confianza que perdió. Y yo aprendí una lección que nunca olvidaré: no hay dolor más grande que ser acusado de algo que no hiciste, especialmente cuando quien te acusa es alguien que debería conocerte y amarte, pero tampoco hay fuerza más poderosa que la verdad cuando alguien se atreve a decirla, aunque sea el menos pensado, aunque sea un anciano callado que todos ignoraban, porque la justicia a veces no viene de los tribunales ni de los abogados, viene de un corazón honesto que decide hablar en el momento indicado. Y si esta historia te conmovió, si alguna vez has sido juzgado sin pruebas, si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, no olvides darle me gusta, compartir este vídeo con quien lo necesite, y sobre todo suscríbete a este canal, porque aquí contamos historias reales, con alma, con corazón, y con la esperanza de que aunque la vida nos ponga pruebas duras, siempre hay una luz al final del camino, y esa luz muchas veces aparece cuando menos la esperamos, en la voz de alguien que nadie creía que hablaría.